La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué pasa con los que no tienen oídos para oír? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Venimos predicando el Evangelio y las personas prefieren escuchar, prefieren seguir las tradiciones de los hombres, prefieren seguir esclavizados de la ley. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ok? Vamos a mirar la palabra de Dios. Isaías 22, del 1 al 14. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco. Fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión, de parte del Señor Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó al Jaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Vistes las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hiciste foso entre los dos muros, para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó este día a llanto y endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Aquí hay una profecía en relación a las personas en las que Dios está trabajando, Dios está trabajando en algunas personas, y vienen personas y, como dice, enturbian el agua. O sea, se meten en la obra de Dios. Se meten en la obra de Dios. Aquí está lo que dice Cristo en relación al pecado que no tiene perdón. ¿Ok? Esto es grave, hermanos. Esto es grave. Yo les digo una y otra vez a todas las personas que el Señor no les ha mandado a predicar y no entienden, precisamente por el orgullo, porque no tienen oídos para oír el mensaje de las buenas nuevas, sino más bien enturbian las aguas, más bien se quieren engrosar, se quieren alabar. No hay paz para el impío, dice el Señor. Acuérdense, el Señor es bueno y misericordioso. ¿Ok? Salmo 44:1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. La obra que hizo el Señor en el tiempo de Moisés. ¿Cuál fue la obra? Con mano poderosa, con 10 plagas que les dio a los egipcios.
el pueblo de Israel salió libre de la esclavitud del faraón y su ejército. El Señor hizo maravillas. ¿Okay? Los trajo, pasaron por el mar rojo como por aguas, como por tierras secas. El mar se abrió. Llegaron al monte Sinaí. En el monte Sinaí les fue dado la ley. Dios iba cuidando de ellos con su Espíritu Santo, con sus ángeles. En el día, cubriéndolos con la nube para que no los tocara el sol. Y en la noche con el fuego para que los iba guiando, para que no anduvieran en las tinieblas. Pero el pueblo murmuró, el pueblo se engrosó, el pueblo murmuró, el pueblo pecó contra Dios. Toda persona impía, una vez que ve las maravillas del Señor, ¿cuál es la maravilla del Señor que contamos nosotros y que debemos de contar a todas las generaciones? Cristo, el Hijo de Dios, el ungido. Él llevó nuestras cargas. Él llevó nuestras culpas. Él llevó en su cuerpo la maldad de nosotros. Él murió en la cruz. Él cargó la cruz y murió en la cruz. Murió y resucitó. Estas son las maravillas que hablamos y le contamos a las generaciones venideras. Esta maravilla que hizo Dios de mostrar su amor en su Hijo, su único Hijo amado, que obedeció siempre a nuestro Padre Dios. Estas son las maravillas del Señor. En Él somos justificados, no por obras para que nadie se gloríe, no porque hagas obras eres más bueno. Pero la gente se engrosó, la gente se llenó de gordura, la gente se llenó de soberbia, de orgullo. No, tenemos que hacer obras, negando el sacrificio de Cristo Jesús. Diciéndole al Señor, Señor, tu obra no es suficiente. Tengo que hacer mis propias obras para cumplir lo que tú no llegaste a hacer, Cristo. El Señor viene, pone a personas para que prediquen la palabra de Dios. Dios está trabajando con ellos y vienen personas y se meten en la obra del Señor. Esa es blasfemia para contra el Espíritu Santo, porque es Dios el que está obrando en las personas a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. No hay paz para el impío. ¿Quién es el impío? Para el impío el orgulloso, el que niega la sangre del Cordero. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuál es la ley? La ley de Cristo, que nos amemos los unos a los otros. Esa es la ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley, que bendecimos cuando maldecimos. Esa es la ley de Cristo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Eso debemos de obedecer a Cristo, que cuando nos viene la tribulación debemos de tener la confianza en Él. Pero como nos queremos enorgullecer de que si nosotros íbamos a misa, yo rezo, yo voy a rezar el rosario, yo sí me congrego, yo sí guardo el sábado, yo no como carne de puerco, yo no. Está negando a Cristo.
¿Qué hará una persona más santa por ir a misa? ¿Será? ¿Será que una persona que come un pedazo de pan es más santa cuando no perdona a su hermano, a su esposo, a su hijo, a su hija? ¿Será? ¿Será que más santa porque va y se confiesa, va a misa, se confiesa y come la comunión, pero no puede amar ni a sus propios hijos, o a su propio esposo, a su misma esposa, a su padre, a su madre? ¿Será que es así? ¿Cómo están? ¿Tienen paz? ¿Tienen paz en las tribulaciones? Podrán decir, Pedro sufrió, Pablo sufrió. Pedro, una vez que recibe el Espíritu Santo y obedece a las instrucciones de Cristo, él empezó a predicar el Evangelio, él y Juan, y fueron llevados a la cárcel. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. El Espíritu son los ángeles de Dios. Viene el Espíritu de Dios, los ángeles de Dios, y les dice, envuélvete en tu vestido. Y el Espíritu de Dios lo sacó de la cárcel, cayendo las cadenas de él. Dios estaba con él. A Pablo se lo llevaron preso. Fue llevado en una barca. En una barca hubo una tempestad. La gente tenía miedo. Pablo oró por ellos. Y Dios se los dio a todos a Pablo. Le dijo, hijo mío, todos te los doy, porque te amo, porque obedeces a lo que yo te digo. No temas lo que vas a padecer en Roma. Los soldados iban a matar a todas las personas que iban en el barco. Pero por amor a Pablo, porque Pablo, por medio de Pablo, ellos salvaron la vida. Porque el ángel de Dios, el Espíritu de Dios estaba con él. Se perdió en la nave, pero nadie murió. Llegaron a la isla. A Pablo lo muerde una serpiente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu, por sus ángeles de Dios. Y mientras la gente estaba viendo como Pablo, que había sido mordido por la serpiente, que ellos mismos razonaron diciendo, esta persona sobrevivió el huracán que hubo en el mar, se salva y viene aquí a la isla y lo muerde una culebra, una víbora. Este sí que está maldecido. Pero cuando vieron que Pablo no moría, que no caía, entonces dijeron, este ha de ser un hijo de Dios, porque no murió. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Dios usó eso para abrirles el corazón a las personas de la isla, para cuando Pablo les predicara. Solo escucharon. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvieron que ver señales. Esteban fue apedreado cuando les estaba predicando el Evangelio, hablando con mucha sabiduría. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que son guiados por el Espíritu. Mientras él estaba predicando, dice, veo los cielos abiertos, bajando los ángeles, el Espíritu de Dios. Tenía cara de ángel y lo mataron. Pero ahí estaba Dios con él. Él no sufrió. Dios estaba con él. Él no sufrió. Él no sufrió. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Todas las personas que se quieren justificar para con Dios con sus obras, todas las personas que prefieren el mundo, todos en la carne preferimos el mundo. Nos reconocemos pecadores. Contamos las maravillas del Señor, la obra de Cristo Jesús.
una obra difícil de entender, porque a la gente se le hace difícil creer que con la obra de Cristo nosotros somos salvos simplemente por creerla. La gente no lo puede creer. ¿Por qué? Porque quiere engrosar su cuerpo, quiere engrosar su corazón, quiere sentirse bueno o buena ella misma, haciendo obras para Dios. Ay, Señor, me voy a ir de rodillas hasta la catedral para agradarte. Y que la obra de Cristo Jesús no fue suficiente. Le vas a agregar en la carta a los Hebreos, el que escribe dice, ya no hay más ofrenda por el pecado. La obra de Cristo Jesús es suficiente. ¿Por qué le quieres agregar más obras para justificarte para con Dios? Dios sabe que todos nosotros somos pecadores. Isaías 48:22. No hay paz para los impíos, para los malos, dijo Jehová. ¿Quién es el impío? El que se niega a creer la obra de Cristo Jesús. Ese es el impío. Ese es el pecado de muerte. Que el pecado mortal es que no vayas a misa, que no te confiesen. Puras mentiras de Satanás. El pecado de muerte es que no creas a la obra salvadora de Cristo Jesús. Que si no guardas el sábado, te vas a perder. Puede ser más grande el sábado que Cristo. Cristo mismo lo dijo. El sábado, el día de descanso, se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. No hay un día, no hay nada que pueda ser más grande que la obra de Cristo Jesús. Isaías 57:21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Mateo 13, del 10 al 17. Hablando Jesús, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? O por parábolas. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, a sus discípulos que sí creyeron que él era el Mesías, a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué? Porque se niegan a creer la obra de Cristo Jesús. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué va a pasar con esas personas que se niegan a creer el Evangelio? Son avergonzados. Son avergonzados cuando les vienen los que más temen. No temen a Dios, temen más bien a Satanás. Y precisamente por no temerle a Dios, por no creer en la obra de Él, son avergonzados. ¿En dónde son avergonzados? Cuando vienen las adversidades. En las adversidades, al que se reconoce pecador y se justifica con la sangre del Cordero, no es avergonzado. Nunca va a ser avergonzado una persona que se justifica con la sangre del Cordero. Estamos viviendo los tiempos de los burladores. Personas que se burlan. Está en la Biblia. Aquí va a haber personas que se burlaban. El padre Luis Toro es uno de ellos. No solamente están los religiosos, están los ateos también que se burlan. Se burlan del Señor. Se burlan de los que se burlan porque predicamos a Cristo Jesús. ¿Qué hace la gente? Predican a la Virgen, predican a los
a los santos, predican al Papa, predican todo menos a Cristo Jesús. No tienen entendimiento. Vienen los problemas y son avergonzados. Nadie les quita el dolor. ¿Por qué? Porque niegan a Cristo Jesús. Dice el Señor, ¿cuántas veces te llamé? A la gente en el desierto dice, 10 veces me han tentado. ¿Y qué les dice? Murieron en el desierto. Dirán, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Pero Dios quiere que amemos. Dios quiere que tengamos confianza en Él. No en las personas. No creyéndonos buenos. ¿Por qué la gente se aferra a pedirle a la Virgen? ¿Por qué la gente se aferra a pedirle a los santos? Pedirle a los santos es bíblico, pero tienes que ir personalmente con un santo. Hermano, ore por mí. El mismo Pablo les decía a la iglesia, hermanos, oren por mí. Nosotros somos los santos, porque somos santificados con su palabra, no con nuestras obras. Yo no soy más santo porque le doy de comer a uno que tiene hambre materialmente. La gente es santificada cuando escucha la palabra de Dios, cuando la lee, cuando la estudia, porque Dios está hablando. Nosotros en eso somos santificados. Nosotros somos santificados cuando le creemos su palabra al Señor, que nos reconocemos pecadores. Nos reconocemos pecadores y le damos la gloria a Cristo, no a nosotros. Cristo fue el que murió por nosotros, nadie más. Nadie más. ¿Qué tenemos que hacer por estas personas? Quizá algunas se salven. Les viene la aflicción. Ahorita que ha llegado la aflicción con el coronavirus, que mucha gente está perdiendo sus negocios, mucha gente está perdiendo su dinero, muchas personas van a perder la vida. ¿Quién les va a dar el descanso si siempre está negando a Cristo? Debemos de pedir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Debemos de pedir unos por otros. Debemos de llevar las cargas unos de los otros. Están los débiles en la fe. Están los que creen en el Evangelio, pero no comen carne de puerco porque piensan que son impuros, cuando Cristo mismo dijo, nada de lo que entra por la boca te hace impuro. Lo que sale de tu corazón, eso es lo que te hace impuro. Los malos pensamientos, las malas obras, eso es solo impuro, que salga de ti el odio, el que prefieras no amar, porque solamente tenemos un mandamiento una vez que seguimos a Cristo Jesús, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, ¿qué debemos de hacer con la gente que se resiste a querer el Evangelio? Dios es bueno, hermanos. Las personas son quebrantadas, debemos de entender esto. La gente que se resiste a querer el Evangelio van a ser avergonzadas, van a sufrir y no hay nada que podamos hacer porque se están rebelando contra Dios mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que el tiempo pase, pero Dios es bueno. Esa persona se tiene que dar cuenta que Dios es bueno, que no necesita agregarle a las obras de Cristo para reconocerse justo delante de Dios. Un niño lo hace, un niño de 8, de 9, de 10 años lo hace, pero una persona de 20, de 30, de 50, de 70, que ha estado esclavizada toda su vida, no lo entiende. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. No podemos hacer más. ¿Y qué pasa cuando le viene la aflicción? Está siendo doblegado su orgullo. Ahí en donde pecan, hermano, yo lo he visto muchas veces lo he visto.
Yo predico a Cristo, están otros que predican la ley. Les viene la tribulación y son avergonzados. Yo lo veo, siempre lo veo. Entonces no es para que nos dé gusto eso. No nos da gusto que la gente sufra. El mismo Señor, Cristo mismo, lloró por la incredulidad de las personas. Dios no se goza en eso, pero es necesario que el orgullo de las personas, porque eso viene de Satanás. Si hay una cosa que tiene Satanás es orgullo. El querer creernos que somos buenos con nuestras obras, ese es orgullo, hermanos. Entonces, tampoco vamos a tratar de convencer a las personas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. He ahí. Pero si nosotros hablamos a través del Espíritu Santo, el Señor hablándonos y hablando a través, porque cuando predicaba Pedro no era Pedro, era el Espíritu de Dios en Pedro. Cuando predicaba Pablo no era Pablo, era el Espíritu de Dios hablando a través de la boca de Pablo. Porque Sansón con una mandíbula de burro mató a más de 3,000 filisteos. Así como Pedro con su habla, predicándoles el Evangelio, se convirtieron más de 3,000 personas. Es a través de la palabra de Dios. Es a través del Espíritu de Dios. Pero se necesita la humildad. La humildad de las personas para que escuchen. No el orgullo. A los altivos de orgullo o de espíritu, Dios los mira de lejos. Cuando oran, Dios no los escucha. Cristo mismo lo dijo. Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagro. Apártense de mí, malditos hacedores de maldad. Apártense de mí. Todo el que se resiste a creer el Evangelio, ese es el pecado de muerte, ese es el pecado mortal. Hay pecados que no son de muerte, dice Juan. El pecado de muerte es la incredulidad. Ese es el pecado de muerte. Hermano, ¿y qué hacemos por estas personas que se resisten? Seguimos orando. Esas personas van a ser quebrantadas. Debemos de aceptar el hecho de que nuestra familia, todos van a ser quebrantados, todos nuestros hijos, todos, porque todos somos orgullosos. Pero ¿para qué seguir siendo orgullosos? Haciendo nuestro corazón un corazón de piedra, de diamante. ¿Para qué? Viene el castigo porque Satanás le da duro a la gente y le da duro y le da duro donde más le duele. Y la gente ni aún así se vuelve al Señor. Ay de ellos, dice la palabra de Dios. Fíjense bien, Isaías 35. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas. Ahí está. ¿Cuándo es cuando las personas nos van a escuchar? Cuando estén cansados de llorar. Hay personas que sufren, pero todavía no están cansadas. Y a veces les pregunto, hermano, ¿no se ha cansado todavía? ¿Todavía no se cansa de sufrir? No. Ok. Siga adelante, pues.
siga adelante. Le vienen cosas peores. Su orgullo debe de ser quebrantado. Ya una vez que vienen las personas y están humillados, ya no pueden ni levantar la cabeza y están dispuestos, ellos mismos nos llaman. Debemos de ser humildes, hermanos, y de ir. Alexa, stop. Debemos de ir y predicarles una vez más el Evangelio. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. No debemos de admirarnos de estas personas que se resisten una y otra vez y otra vez. ¿Qué tenemos que hacer cuando están cansados y ya no pueden más? Llevarles otra vez el Evangelio. Mira, Dios te ama así como eres. Dios te ama. Entrégale tu corazón. Recíbelo. Recibe la salvación de Él. No necesitas hacer nada, ninguna obra. La única obra es la de la fe. Créele al Señor. Reconócete pecador. Dile, Padre mío, soy pecador. Mi orgullo ha sido quebrantado. Ábrame los ojos, Señor. Y tú acompáñalo o acompáñala. Ora siempre, todos los días, por esas personas. Y Dios, una vez que escuchen el Evangelio, Dios, mira, cambia los corazones. Esa es la promesa de Dios. Entonces la gente nos va a escuchar más, o más bien nos va a escuchar, cuando ya su orgullo ha sido quebrantada. Una persona que es orgullosa, altanera, no está lista para escuchar el Evangelio. Cristo mismo le dijo a sus discípulos, no entren en esa ciudad. Señor, le dice, Señor, ¿quiere que mandamos bajar fuego del cielo? Y les dice, no saben lo que dicen. O sea, no tenían entendimiento. No, hermanos, las personas que no nos escuchan, no nos escuchan. Pero esas personas que eventualmente van a ser quebrantadas, eventualmente van a estar listas. No se enorgullezcan cuando vengan y pidan que oren por ellas. Predíquenles el Evangelio una vez más. Cristo, Dios te ama. Dios te ama, así como eres, te ama. Porque Él sabe que tú eres pecador. Ya Cristo llevó tus pecados en la cruz. Lo único que tienes que hacer es aceptar ese mensaje de amor. Acéptalo. Eres pecador. Acéptalo. ¿O qué? ¿Te vas a querer hacer obras? ¿Vas a querer cumplir los 10 mandamientos? Nunca vas a poder. Nunca vas a poder porque sería negar a Cristo. Mejor reconócete pecador o pecadora y acepta el regalo de Dios. Esa es la gracia de Dios para el mundo, para los incrédulos. La gracia de Dios para el mundo es el Evangelio. La gracia de Dios para el que cree es la iglesia, es el Espíritu Santo. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta cuando somos débiles, no cuando somos orgullosos. Me voy a proponer hacer esto y el otro y el otro. Eso es orgullo, eso no es de Dios. Señor, soy bien orgulloso. Perdóneme, Señor. Lo reconozco, no puedo salir de ahí, Señor. Ayúdeme. Yo sé que usted es bueno, yo sé que usted es misericordioso. Yo sé que usted va a obrar en mi corazón porque en mí solamente hay maldad, Señor. Deja que Dios sobre. Y cuando Dios sobre en tu corazón y te quite ese orgullo, acuérdate, no se te olvide. Y no vengas después a querer decirle a toda esta gente, ¡hey, orgullosos! Y los empiezas a reprender. No. Es Dios quien obra. Pero todo comienza con el Evangelio. ¿Ok? Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Dice Cristo Jesús. ¿Cuánto tiempo tiene esta persona que está así? 38 años. Wow, ya tiene bastante tiempo. Yo creo que ya es hora
Viene Cristo Jesús y le dice, levántate, levántate. Y lo sana. Primero le pregunta, ¿quieres ser sano? Dice, ay Señor, cuando viene una persona, cuando se mueve el agua en la piscina, el Espíritu de Dios, los ángeles de Dios venían y sanaban al primero que se metiera. Él, como estaba inválido, pues no tenía la agilidad que tal vez pudiera tener otra persona enferma. Entonces le dice, levántate, Jesús lo sana. Después se lo encuentra en el templo y le dice, no peques más, para que no te venga otra cosa peor. Hay una persona que está encorvada y los orgullosos, los religiosos, los que seguían las tradiciones de sus padres, los fariseos, cuando Cristo la sana a esta mujer que estaba encorvada por 18 años, ellos se enojan. Porque Cristo la sanó en sábado, mira nada más. ¿Qué no saben? ¿No han leído la escritura donde dice misericordia quiero y no sacrificio? ¿Nunca han leído ese pasaje que está en Oseas 6:6? Yo no quiero sacrificios, yo quiero misericordia. ¿Por qué yo voy a condenar a una persona porque no viene al servicio? ¿Por qué yo voy a condenar a una persona porque no reza? ¿O por qué voy a condenar a una persona que no viene con el sacerdote a confesarme? ¿Por qué lo voy a condenar? Si esa persona está siendo guiada por el Espíritu Santo le dice lo que va a decir. El Espíritu Santo le dice a Felipe, Felipe, arrímate con aquella persona. Iba una persona leyendo Isaías. Era un africano, un morenito. Ya iba de regreso había venido a las fiestas de la Pascua. Si mal no recuerdo, era la Pascua. Entonces, se le arrima. Entonces le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Dice, pues no lo entiendo. Entonces esta persona creyó que Cristo era el Hijo de Dios. Dice, oiga, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él sabía del bautismo. Dice, bueno, si bien crees, bien puedes. Dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Así de simple. Entonces vino y fue sumergido en el agua, que es un símbolo de sumergirse en conocer a Cristo Jesús. Cuando tú conoces a Cristo Jesús, te das cuenta cuánto Dios nos ama y eso es lo que te guía al arrepentimiento. No hay necesidad que nadie te lo diga. El Espíritu mismo nos dice lo que andamos haciendo mal, sin necesidad que nadie nos lo diga. Entonces, una persona que es guiada por el Espíritu, no es necesario que la gente le esté diciendo, porque ya es guiada por el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu Santo. Ninguna condenación, ninguna. ¿No das diezmo? Ninguna. ¿Qué son los diezmos? Amar a tu prójimo. Porque toda la ley, todos los diezmos, las ofrendas, toda la ley, en esta sola se cumple, en una sola cosa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir diezmar? Quiere decir ama a tu prójimo. ¿Qué quiere decir dar ofrendas? Ama a tu prójimo. Eso es. ¿Qué quiere decir guardar el sábado? Descansa en Cristo. No nada más los sábados. Siempre, todos los días. La ley fue magnificada. Antes se guardaba el sábado, no era de trabajar. Trabajo y afanarse es lo mismo. Trabajo. Si llegaba el sábado tenías que descansar. Entonces había personas que tenían a las gentes como esclavos. No, órale, a trabajar los 7 días. Está en Isaías 58. Venían y oraban y le pedían al Señor, Señor, escúchanos. Y el Señor no los escuchaba. Dice, Señor, ¿por qué no nos escucha? ¿Cómo los voy a escuchar? Si no le dan comida a los pobres, no le dan comida a las viudas. Ahí sí había obras. No lo hacen. No le dan descanso a las personas en los sábados. Los tienen trabajando ahí los 7 días. ¿Qué? No estaban amando. No estaban amando. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que amemos. ¿Ok?
Entonces, guardar el sábado es, si la ley fue magnificada, es, ya no se trata de descansar nomás los sábados. Se trata de descansar en Cristo siempre. Gracias, Cristo Señor. Gracias porque la obra en ti está completa, Señor. No necesito hacer nada, Señor, para ganarme tu gracia. Me es dada gratis. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor. Y la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento, Señor. Ya no quiero pecar, no quiero ofenderlo, Padre mío. Perdóneme, sí, mi hijo, yo te perdono. Y ahí donde no puedes, un día te das cuenta y dejas de hacer lo que antes amabas hacer. Y dices, wow, Señor, ya no estoy haciendo eso para no gloriarnos. Eso lo hace Dios. Pero ¿cómo vas a dejar la esclavitud? ¿Cómo vas a dejar las cosas que le desagradan a Dios cuando tú te quieres justificar para con Dios? Con tus, ay, voy a ir a misa para ganarme el favor de Dios. Ay, me voy a confesar, voy a comulgar, voy a guardar el sábado, voy a orar siempre. No, 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 no. La gracia es gratis, es gratis. Tú vas a orar para estar despierto. Tú vas a leer las escrituras para estar despierto, para que siempre seas guiado por los ángeles, por el Espíritu de Dios, para que eventualmente puedas entrar a la tierra prometida precisamente cuando eres perseguido. Viene alguien, un mensajero de Satanás y te abofetea y tú dices, gracias Padre, te gozas Señor, me humillaron, pero es por amor a su nombre, eso tú te gozas, te duele en el orgullo que te hayan cacheteado, te duele en tu cuerpo la cachetada o el puñetazo que te dieron, pero te gozas porque la gente que lo hizo influenciado por Satanás, pero tú te gozas, porque dijo el Señor, gócense cuando sean perseguidos en mi nombre o por mi nombre. Entonces ahí tú te gozas. Entonces ese orgullo que te causa de quererte defender y regresarle no un puñetazo, sino unos 10 o 20, que el Señor te dé la gracia para no solo de perdonarlo, sino para bendecirlo, Padre mío, y estar orando todos los días por esa persona. Padre mío, tenga piedad y misericordia de esa persona, Señor, que me golpeó. Bendígalo, Padre Santo, Señor, porque eso es el amor de Cristo. Ese es el amor de Dios. Esto no lo podemos hacer si andamos en la carne es débil. Si alguien nos da un golpe, nos vamos a defender y le vamos a regresar 10, si se puede. Porque a veces tú podrás, yo me llegué a pelear más de una vez. Y yo me acuerdo que una vez yo le quería dar 10 a uno y no, me dio como 20 y nomás se me hacía la cara para un lado y para el otro y no pude. Me surtió bonito, entonces yo digo, bueno, gracias a Dios que me surtió bonito, ya sé lo que se siente, que es que te den, eso fue andando en el mundo cuando yo era un jovencito. Entonces, hermanos, la ley de Cristo es que bendigamos, porque cualquiera puede tratar bien a una persona que lo trata bien. La ley de Cristo es bendecir al que te maldice. ¿Okay? Entonces vamos a orar por todas estas personas que se rebelan porque sabemos que no es grato lo que les espera si no se arrepienten. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, la persona que tiene un pie en la iglesia y otro en el mundo. Y cantará la lengua del mudo, el que no puede amar. Porque ahí es donde Marcos dice que hablará nuevas lenguas. Porque aguas serán cavadas en el desierto
y torrentes en la soledad. Nosotros somos ese que andamos en el desierto antes de llegar a los pies de Cristo. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad en Cristo Jesús. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Se fijan? Por torpe que seas, no te extraviarás. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No te salgas del Evangelio. Cristo es tu Salvador. La obra está completa. Déjate guiar por el Espíritu Santo, porque la palabra dice que aún lo que nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros, nos ayuda a pedir correctamente. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión, Jerusalén, con alegría y gozo perpetuo, o sea, para siempre, será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán las tristezas y el gemido. ¿Cuándo? Cuando estemos con Cristo Jesús. Esos gemidos terminarán. Y termino con Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si hay una persona que cree en el Evangelio, reconoce que es justificado por lo que Cristo hizo, pero guarda los días, o no quiere comer carne de puerco, o no quiere comer camarones porque piensa que se va a hacer impuro, llevemos las cargas de ellos. Si una persona cree que es justificado por lo que Cristo hizo en la cruz, pero piensa que por no ir a misa, o sea, él se justifica en la obra de Cristo Jesús, ¿ok? Pero cree que es pecado no ir a misa, vamos a llevar su carga, vamos a orar por esas personas, porque esos son los débiles en la fe. Pero el que se quiere justificar, con las obras de la ley, o sea, con el catecismo, mandamientos de hombre, o porque hablan en lenguas, o porque guardan el sábado, o porque guardan el domingo, o porque se los dijo el gran profeta o el gran apóstol. Ahí es en donde caen de la gracia. Una persona que cae de la gracia, nosotros, ¿qué podemos hacer? Está negando a Cristo. Una persona que niega a Cristo, nosotros no. ¿Cómo te sentirías tú que uno de tus hermanos o una de tus hermanas, imagínate, tú tienes un hermano o una hermana, y que diga blasfemias, que le raye, por decir, la mamá a su mamá o a tu papá, que te diga tu hermana, no, mi mamá que se vaya por allá, o mi padre? ¿Cómo te sentirías? Esto es en la carne, ¿cómo te sentirías tú? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a andar con personas que niegan a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, y vienen y quieren justificarse con sus obras? Esos no son mis hermanos. Esos no son mis hermanos. No lo son. Cristo lo dijo. Te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que oyen y hacen la palabra de Dios. O sea, los que escuchan el Evangelio y aman a su prójimo, esos son mis hermanos. Los otros no. Los otros no. Entonces, ¿cómo voy a andar con una persona que desprecia a mi Señor? No. Si en la carne no lo toleramos, en el espíritu menos. Aunque sea mi hermano, aunque sea mi hermana, en la carne. No. Ok, entonces vamos a reconocer esa diferencia. Ok, la diferencia es
vamos a reconocernos pecadores. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Okay, todos somos pecadores. Entonces, ¿para qué vamos a andar ahí de hipócrita, Señor? Ya no lo vuelvo a hacer. O sea, si ya no lo vamos a volver a hacer, es por obra del Espíritu Santo, no de nosotros. Porque Cristo dijo, yo no recibo gloria de los hombres. Lo que nosotros le ofrecemos en la carne al Señor, eso de cantar y eso de bailar esas son cosas del mundo. ¿Okay? El verdadero canto, el verdadero baile que le agrada al Señor es que ames. Esa es la sinfonía, el Señor es el conductor. Tarararán. El Señor así lo hace. Tarara, empieza uno a ver tú. Y sale una persona que hace una obra de amor. Una persona que confía en el Señor en la tribulación. Tararara, y lo está otra acá. Se le muere un hermano, un hijo, y tiene la paz de Cristo, confía en el Señor. El Señor lleva eso. Ahora, si alguien le quiere cantar físicamente al Señor, bueno, entreténganse, está bien. Pero eso es carnal. ¿Okay? Ahí más bien nos gozamos nosotros. David, cuando la barca se la llevaron los filisteos, Saúl, que había negado al Señor, se llevaron la barca. Entonces los mismos filisteos, por haberse llevado la barca, les empezó a ir muy mal. Y eso es lo que están haciendo ahorita las personas del mundo, queriéndose llevar la barca, queriéndose enseñarnos de Cristo. Les va a ir muy mal, haciéndose pasar por Dios. Entonces ellos mismos dicen, ¿saben qué? Llévense esto de aquí porque la estamos pasando muy mal. Entonces David llega con el arca. En el arca de la alianza estaba lo que era la figura del lugar santísimo, en donde estaban las dos piedras, los 10 mandamientos, que eso es la figura, ¿ok?, de Dios, del Espíritu de Dios, que es amor. Entonces, cuando llega a Jerusalén, David entró bailando, remolineando, pero él se quitó su ropa de rey. Aunque él no era vanidoso, él se quitó la ropa del rey. Dice que entró quitándose sus ropas, yo me imagino que nada más en calzoncillos, y entró bailando al Señor. Y cuando la hija de Saúl, que era su esposa, lo miró, ella dice que lo despreció. Esos son los fariseos. Esa es la esposa que despreció a Cristo Jesús, que entró desnudo en Jerusalén, bailando. ¿Y cómo entró? En un burrito. Bien humilde, mi padre, bien humilde, nada de ego, nada de vanidad, como diciendo, aquí vengo yo, soy el Salvador. No, él entró bailando y remolineando, así como el rey David, con mucha humildad. ¿O quieres bailarle al Señor? Sé humilde, sé humilde. Seamos humildes, eso es para todos, hermano. Yo siempre les digo, primero es para mí, porque el Señor me lo da a mí, y luego yo lo comparto con mis hermanos, mis hermanas. ¿Okay? El verdadero baile que le agrada al Señor es que seamos humildes, así como Cristo entró a la entrada triunfal, lo que se conoce ahora como el Domingo de Ramos en la Iglesia Católica, que le ponían palmas. El verdadero baile que le agrada al Señor es la humildad. ¿Cuál es el canto porque David también cantaba con instrumentos? Nosotros somos los instrumentos y Él es el que los hace tocar, que de nosotros salga una vibración de amor cuando confiamos en el Señor, cuando amamos, cuando tenemos paciencia para esperar para su venida, cuando tenemos nuestra esperanza en Él, cuando tenemos nuestra confianza en Él. Eso es lo que hay, ese es el fruto, esa es la melodía que le agrada al Señor, que
que hablemos el amor de Dios, las lenguas nuevas. ¿Ok? Oremos, tengamos paciencia, pero entiendan, una persona que se niegue a escuchar el Evangelio, le va a ir mal. Entiendan eso, les va a ir mal. Pero ahí cuando es humillada, cuando es avergonzada, estén listos, porque ellos mismos van a venir a ustedes para que les enseñen una vez más el Evangelio. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.